Bienvenidos a la tercera charla de trastornos por consumo de sustancias. En este tema vamos a hablar de trastornos relacionados con alucinógenos. Los alucinógenos en su consumo se encuentran asociados a la presencia de cuadros de ansiedad caracterizados por la presencia de ataques de pánico, alteraciones a nivel de la percepción de manera persistente como flashbacks, presencia de alucinaciones, ideas delirantes y problemas del estado de ánimo, a más de lo que ya habíamos conversado, la ansiedad. Son sustancias que tienen equivalentes botánicos donde se ha visto que sus efectos alucinógenos están presentes. Estamos hablando de algunas setas u hongos que pueden presentar este tipo de efectos, además del uso del peyote o un tipo de cactus que puede también presentar el efecto deseado por quienes lo consumen, ¿no? Son fáciles de fabricar, de distribuir, son sustancias más baratas y potentes, sobre todo las elaboradas de manera química, de manera sintética, incluso llegando a tener más potencia que sus equivalentes botánicos, ¿no? Tenemos que los alucinógenos pueden ser naturales o sintéticos y son denominados como sustancias psicodélicas o psicomiméticas. Eh, no tienen o carecen de uso médico y entrañan un potencial de abuso importante. Los, las sustancias que tenemos con frecuencia son la psilocibina, que se encuentra presente en las setas, en los hongos, y en la mescalina, como en el cactus llamado peyote, ¿no? Tenemos otras sustancias como la armina, la armalina, la ibogaína y la dimetiltriptamina. Un alucinógeno sintético es el ácido lisérgico conocido como el LSD, y tenemos otras sustancias sucedáneas a las anfetaminas llamadas drogas de diseño, como es la metildioximetanfetamina, el MDMA, o conocido también como éxtasis. La fenciclidina también forma parte de este grupo, el PCP, también conocido como polvo de ángel, que es un compuesto que está relacionado con la ketamina y que provoca efectos anestésicos disociativos, ¿no? La ingestión de estas sustancias suele ser de manera oral, puede inhalarse, puede fumarse o inyectarse de manera intravenosa. La tolerancia del LSD aparece con rapidez y se puede dar aproximadamente ya en unos 3 o 4 días, y el consumo continuado revierte a los 4 o 7 días, ¿no? No existe una dependencia física asociada a su uso, ni la presencia de un síndrome de abstinencia, pero sin embargo la capacidad de desarrollar dependencia psicológica, deseo de consumo, deseo de experimentar se encuentra presente. La fenciclidina es un polvo cristalino, puede venir en forma de pasta también, o en líquido o en un papel secante empapado con la sustancia. Los efectos de 2 a 3 miligramos de fenciclidina fumada aparecen a los 5 minutos y alcanzan su máximo efecto a los 30 minutos. Induce esta sustancia una dependencia física, y los síntomas de abstinencia se caracterizan por la presencia de letargia, somnolencia, sensación de tristeza y un craving bastante intenso. El diagnóstico diferencial que se tiene que hacer con estas sustancias es por la intoxicación con anticolinérgicos, con anfetaminas y abstinencia de alcohol. Eh,
El tratamiento de elección de la intoxicación por alucinógenos consiste básicamente en calmar al paciente, comunicarle que durante todo este transcurso va a estar acompañado, que hay que esperar de que la sustancia eh, termine de hacer su efecto y que su problema se resolverá pronto, ¿no? Y que no se está volviendo loco, que es la frase mágica aparentemente aquí, ¿no? Donde se le trata de ayudar al individuo para que se tranquilice, se suelen aislar, en ocasiones es necesario sujetar a estos pacientes y mantenerlos en un ambiente calmado y con acompañamiento para que estén tranquilos. Ya en los casos más graves se pueden administrar antagonistas dopaminérgicos, sobre todo si hay una agitación psicomotriz, como el haloperidol, o también se puede usar benzodiazepinas por un tiempo limitado, ¿no? La intoxicación por alucinógenos por lo general no se acompaña de síndrome de abstinencia. Los cambios psicológicos por consumo de alucinógenos, tanto físicos, psicológicos, podríamos decir más que cambios psicológicos. Aquí creo que está mal el título de este cuadro. Es cambios físicos por consumo de alucinógenos. Estamos hablando de dilatación pupilar, taquicardia, sudoración, palpitaciones, visión borrosa, temblores o incoordinación. El trastorno perceptivo persistente por alucinógenos es un cuadro clínico que que se presenta luego de un largo tiempo después de haber consumido y la persona puede empezar a presentar flashbacks de los síntomas alucinógenos, o sea, periodos temporales de pérdida de memoria y sobre todo después la presencia también de síntomas como alucinaciones, sensaciones de persecución, y estos flashbacks pueden ser recurrentes, espontáneos y transitorios de la experiencia que fue provocada por la sustancia, ¿no? La mayoría son episodios de distorsión visual, alucinaciones geométricas, sensaciones falsas de percepción de movimiento, destellos de color, rastros de imágenes de objetos en movimiento, es decir, ilusiones, halos, macropsia, micropsia, sensación de expansión temporal, síntomas físicos o reviviscencias, ¿no? Y esas reviviscencias suelen tener emociones muy intensas. Los episodios pueden durar entre segundos a minutos. El riesgo aquí y una de las complicaciones que hay que tomar en cuenta es el riesgo de que la persona presente una conducta suicida y la presencia de un trastorno depresivo mayor o un trastorno de pánico. Otros trastornos que pueden presentarse por estas sustancias, estamos hablando de las alteraciones del estado de conciencia conocidas como delirium, provocadas por la intoxicación, el mal viaje, que es un efecto frecuente caracterizado por la presencia de un trastorno psicótico inducido por alucinógenos, el trastorno de estado de ánimo, depresión, o euforia o manía o hipomanía que puede darse, y los trastornos de ansiedad inducidos por alucinógenos. Entonces, el tratamiento, como habíamos conversado, de la intoxicación es brindarle un ambiente cómodo, donde exista confianza, tranquilidad, apoyo. Se puede administrar benzodiazepinas, 20 miligramos vía oral o parenteral, y evitar en lo posible la medicación neuroléptica, es decir, el haloperidol, pero sin embargo, si existe una agitación difícil de controlar, pues toca usar esta medicación. El trastorno perceptivo persistente con alucinógenos puede usarse lo que es el clonazepam, el ácido valproico, la carbamazepina y los antipsicóticos.
En el caso de la psicosis inducida por alucinógenos se puede usar también el litio, la carbamazepina, la terapia electroconvulsiva, y en la fenciclidina el objetivo es la reducción de las concentraciones sistémicas y aspectos médicos, conductuales y psiquiátricos, que es el tratamiento para esta sustancia. También tenemos los trastornos relacionados con inhalantes, que es otro trastorno adicional, que es uno de los problemas más serios, sobre todo en adolescentes. Se ve mucho en adolescentes callejerizados y que provoca mucho deterioro a nivel conductual, problemas en el estado de ánimo, la presencia de tendencias suicidas, el riesgo de abuso físico, sexual, y como se da en jóvenes, sobre todo callejerizados o que no tienen familias, puede generar otro tipo de problemas sociales bastante importantes de incremento de delincuencia y violencia. Son trastornos relacionados con hidrocarburos volátiles que pueden absorberse por la boca, por la nariz, y que tiene objetivo de usar la vía transpulmonar para alcanzar el torrente sanguíneo, y que tiene efectos que muchos de estos pacientes lo han referido es con la intención de disminuir el hambre, generar un proceso de disociación de la conciencia y generar una aparente tranquilidad en los individuos de quienes consumen, ¿no? Provoca un deterioro o un daño neurológico bastante importante, sobre todo en personas que lo usan de manera continua, y es notable el deterioro cognitivo y cambio comportamental a largo plazo para los consumidores crónicos, ¿no? Hay cuatro formas en que se comercializa estos inhalantes, ¿no? Tenemos disolventes para colas y adhesivos, el cemento de contacto, tenemos el disolvente como tal, tenemos también propelentes para aerosoles como lacas de pintura, lacas de cabello, productos de cocina, cremas de afeitar, los diluyentes, como ya habíamos conversado, y combustibles como la gasolina, y también tenemos el propano, ¿no? En realidad, muchas de las sustancias que tienen un olor intenso podrían generar este tipo de problemas, ¿no? Eh, Desodorantes que se ha visto con alguna frecuencia, desodorantes íntimos, que en algunos pacientes también se ha visto la presencia de este tipo de trastorno por consumo. Entonces tenemos que existen problemas frecuentes, sobre todo de la eh, respiración, puesto de que la persona consume esta sustancia ya sea en una tela empapada o en una bolsa plástica que la llena de cola, por ejemplo, de cemento de contacto, y la aspira a bocanadas. Este vapor ingresa a los pulmones y obviamente provoca su efecto, o el efecto deseado, ¿no? También lo ocupan lo que es una lata, como el hecho de respirar a través de una lata, o respirar el vapor de un de gasolina que en su contenedor como tal, cualquiera que sea este contenedor. Entonces la persona suele dar de 15 a 20 respiraciones de vapor de gasolina al 1%, produce un efecto por varias horas, ¿no? Los inhalantes, como habíamos comentado, actúan como depresores del sistema nervioso central y puede aparecer tolerancia, aunque los síntomas de abstinencia puedan ser leves, pero sin embargo el daño que ejerce a nivel de sistema nervioso central es bastante importante. El diagnóstico se hace con diferentes cuadros clínicos del trastorno por consumo de inhalantes, intoxicación por inhalantes, como habíamos comentado,
apatía, disminución, reducción de la función social, laboral, deterioro del juicio, la persona puede tornarse impulsiva, agresiva, a eso me refería con un problema social bastante importante, anorexia, el hecho de aplacar el hambre que muchos de estos niños o adolescentes pueden buscar, incluso ya adultos, con la finalidad de quitarse el hambre al no tener cómo financiar un plato de comida por su proceso de callejerización, diplopía y en casos ya mucho más graves con dosis altas puede provocar inconsciencia como amnesia, ¿no? El delirium por intoxicación de inhalantes también puede darse. Acá abajo en la fotografía vemos cómo podría irse viendo el deterioro progresivo de una persona que consume inhalantes. La demencia persistente como parte del efecto neurotóxico del consumo de este tipo de sustancia, la presencia de un trastorno psicótico, un trastorno del estado de ánimo, ansiedad y otros. El tratamiento no suele precisar atención médica en ocasiones y se resuelve espontáneamente, o sea, no se tornan consumidores crónicos, pero sin embargo sí podemos ver que los casos más graves, sobre todo los que tienen problemas de esta sustancia que están callejerizados, no tienen una facilidad por acceder a centros de ayuda o centros de tratamiento y por lo tanto tiende a cronificarse su situación y a empeorarse conforme pasa el tiempo, ¿no? En ocasiones se ocupa estas sustancias de manera experimental, pero sin embargo hay que tener muchísimo cuidado con engancharse con ellas. Las benzodiazepinas están contraindicadas porque agravan la intoxicación por inhalantes y ya provocan ese estado de confusión mental. Si ocupáramos benzodiazepinas, de pronto aumentamos mucho más ese tipo de efectos. Es importante conseguir apoyo familiar y en lo posible realizar atención domiciliaria, ¿no? Si tenemos un caso de agitación podemos usar el haloperidol vía muscular. Como habíamos comentado también, evitar en lo posible sedantes porque pueden agravar el problema de intoxicación, agravar la psicosis. Los trastornos de ansiedad hay que tener cuidado y manejarlos porque pueden provocar presencia de ideación suicida. En ocasiones también pueden provocar cuadros de agresividad y violencia que puedan llevar incluso a homicidios, como se ha visto en algunos casos de algunos pacientes. El uso de ansiolíticos y antidepresivos no son útiles en la fase aguda, ¿no? Pero pueden serlo posteriormente conforme pase el tiempo para controlar lo que es la ansiedad y la depresión coexistente. Con esto terminamos este capítulo y nos veremos en la próxima charla con trastornos relacionados con opiáceos.